Baruch atah Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, betzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel, beshen Yeshua, Amashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas a través de tu Torah el ocuparnos del estudio de tu palabra. Bendito seas Yahweh, que enseñas instrucción a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Vamos a abrir hoy el capítulo 23. Nos toca el día de hoy el capítulo 23 de Vaikra, de Levítico, nuestro estudio sistemático. Vaya usted escuchando los temas anteriores, repasándolos, para poder entender muchos de los puntos que estamos también repitiendo, ¿sí?, de temas pasados. Hoy vamos a hablar de las fiestas del Creador. Estamos en el capítulo 23 y vamos a darle lectura desde el versículo 1. Dice: habló Yahweh a Moshe, a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Yahweh, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al 1º del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. También habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas.
Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciera algún trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. Y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Yahweh vuestro Elohim, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Vamos a estudiar las fiestas del Creador, las fiestas empezando por el Shabbat, luego tenemos Pesaj, ¿sí? El Omer o la gavilla, como le llaman, de Bikurim, luego está Shavuot, luego le sigue los restos, ¿sí? de la cosecha que tenían que quedar en el campo para los necesitados, y ahí entra el otro grupo de fiestas que sería Yom Teruah, Yom Kippurim y Hagasukot, ¿sí? Fíjese que empieza diciendo Vaidaber Yahweh, Vaidaber Adonai el Moshe. Primero se lo comunicó a Moisés diciéndole Daber el Bene Israel. Comunícale, háblale a los hijos de Israel, Beamarta Alem, diles de esta manera, Moadei Adonai, Asher Tikruotan Mikrei Kodesh, Elle em Moadai. Elle em Moadai. Vamos a explicar algunos términos. Aquí lo traducen como las fiestas solemnes. Claro, fiestas solemnes anuales. ¿Sí? Aquí podemos ver, si las enumeramos, aparecen 6. Anoten números 29 y 39. ¿Sí? Son anuales, no son semanales ni mensuales. Pesaj, números 28 y 16. Hagamatzot, que es la segunda. ¿Sí? Números 28 y 17. La fiesta de la siega y la fiesta de las semanas o Shavuot. Repito, la fiesta de la siega es la misma. La fiesta de las semanas o directamente Hagashavuot, así le decimos en hebreo, Hagashavuot. Éxodo 23, 16, Éxodo 34, 22, Números 28, 26. Si lo quiere cotejar, Brihadashá, Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Sigue anotando? Vamos con la cuarta. Las trompetas, la fiesta de las trompetas. Números 29:1. Yom Teruah. 5. Yom Kippurim, el día de la expiación o el día de los perdones. Números 29:7. 6. Voy muy rápido, vaya anotando. La fiesta de la cosecha o la fiesta de las cabañas. ¿Sí? En hebreo decimos Hagasukot. Hagasukot. Hagashavuot, Hagasukot. Éxodo 23:16.
Levítico 23:34, que es donde nos basamos, y Números 29:12. ¿Sí? Aquí vemos que se incorporan elementos de estos 6 convocatorias, se incorporan elementos que no los consideramos, ¿sí?, como una fiesta más, pero entra como una, o sea, no los consideramos como Hag, ahora vamos a explicar ese término, que sería el Bikurim, que sería el Shemini Atzeret, ¿sí? Y todo esto tenemos que entender que juntos con las 6 fiestas se celebraban 7 días de santa convocación. El primero, si se da cuenta, el primero y el último de, por ejemplo, Hag HaMatzot. ¿Qué es Hag HaMatzot? La fiesta de los panes sin levadura. Números 28:18, Números 28:25. El día de Bikurim, Números 28:26. Yom Teruah, dijimos, Números 29:1. Yom Kippurim, Números 29:7. Y el primero y último día de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. Así decimos en hebreo. Sukkot significa cabañas, tiendas. Levítico 23:35 y 36. La palabra traducida fiesta en este capítulo viene de uno de 2 vocablos hebreos. Uno es moed, que significa una reunión señalada, y la palabra hag, que se usa, por ejemplo, en Levítico 23:6, 23:34, el verso 39 y el 41. También aparecen en Números 28:17, Números 29:12. Moed, ¿cuál es la primera? Moed, la segunda Hag. Algunas veces estas 2 palabras, sí, se emplean en forma intercambiable, aunque Moed lo que recalca más bien es el tiempo de la fiesta. ¿Sí? Por ejemplo, Números 29:39 dice vuestras fiestas. Y la palabra Hag, a diferencia de Moed, hace resaltar el carácter de la fiesta. ¿Sí lo entendió? ¿Lo anotó? Moed habla del tiempo, ¿sí? Del tiempo. Y Hag habla del carácter de la fiesta. Entonces, Hag se deriva de un verbo que tiene como uno de sus sentidos posibles, ¿no? Es realizar un peregrinaje. Es decir, hacer un viaje hacia un lugar de reverencia. En las etimologías de las lenguas antiguas se relaciona con la palabra árabe hadj, ¿sí? Que es un derivado, recuerde que son lenguas semitas, y lo usaban, o incluso lo usan los árabes, para el peregrinaje, ¿sí? Para el peregrinaje a la Meca, por ejemplo. Es decir, peregrinar para ir a un lugar, ya sea un templo, un lugar de una convocación. Por eso es que muchos lo traducen como convocación. Quiere decir cuando vas a un lugar, ¿sí? Pero tiene que ser un lugar para un evento sagrado o algo santo. En la lista de las fiestas solemnes anuales se tiene que notar que solo se aplica Hag a 3. ¿Sí? Por eso es que me gusta que usted anote esto para que no hayan confusiones. Porque muchas veces la gente dice Moed, ¿sí? Dice Moed a cualquiera de estas y en realidad está mal. 3 son las que aplican para Hag. Hag a Pesach, que es Hag HaMatzot, ¿sí? Nosotros las contamos como 2 individuales, pero están unidas. Pesach inicia, o sea, no son 8 días de Pesach, hago la aclaración, como el judaísmo erróneamente lo enseña. Es el primer día es Pesach y a partir del segundo ya es Hag HaMatzot, pero están conectadas. Shavuot, Hag HaShavuot y Hag HaSukkot. ¿Sí? Fíjese que esto, ¿por qué me baso en esto? Porque lo dice Éxodo 23:14. 3 veces en el año me celebraréis Hag. 3 veces en el año me celebraré Hag. Entonces Hag, lo que nos está hablando no es simplemente ir a hacer una fiesta, es el carácter y el contenido de la convocatoria. ¿Cuáles son obligatorias?
Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Las otras son obligatorias? No son obligatorias. Las otras son optativas, las otras fiestas. Vaya usted anotando todo esto. ¿Sí? Éxodo 23:14, recuérdelo. Y a fin de celebrar estas fiestas, todos los varones en la época del templo, Deuteronomio 16:16, tenían que comparecer delante de Yahweh, de Elohim, en el lugar que él escogiera, dice Devarim 16:16. Hasta ahí, tenían que hacerse peregrinajes. Por lo tanto, no existe contradicción entre la declaración de Éxodo 23:14 de que los israelitas tenían que celebrar fiesta 3 veces en el año, y tal vez usted diga, pero entonces eran 3 fiestas, no eran 6 o 7 como dicen otros. No. El carácter de cada fiesta es importante entenderlo, la profundidad que tiene cada fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué para muchas personas Shabbat HaKodesh, el día de reposo semanal, es más importante que Rosh Hodesh? ¿Por qué? Muchos me dirán, no, lo que pasa es que el Shabbat es el día de reposo y están los mandamientos y cuántas veces el Eterno explica, sin embargo Rosh Hodesh no. Entonces Rosh Hodesh pasa a ser menos importante. No deja de ser un tiempo señalado por el Creador, la luna nueva, ¿verdad? La renovación de un nuevo mes en el calendario hebreo. Pero ¿por qué es menos importante? ¿Por qué no se celebra el Rosh Hodesh con mucho más énfasis que el Shabbat HaKodesh? Esta diferencia que usted está notando es la diferencia que existe entre las fiestas del Creador. ¿Sí? Las fiestas del Creador. Mucha gente piensa que la más importante es Pesaj. No sé quién le ha dicho eso, pero bueno, piensan que la más importante es Pesaj. Pesaj es una fiesta importante, pero no es más importante que Shavuot. Porque sin Shavuot no hay Pesaj y no hay Sukkot tampoco. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir estudiando y analizando. Me imagino que usted es una persona que se dedica a estudiar, no a perder el tiempo. Y se aplica en todos los temas que hemos compartido y que están en nuestro canal de YouTube sobre las fiestas. Compara, anota, se prepara para todos estos eventos que explica la Escritura. 3 fiestas eran de carácter, o sea, festivales de peregrinaje, nos explica. Y aunque Pesaj con propiedad podría considerarse como una fiesta aparte, también se la puede considerar dentro de panes sin levadura, o viceversa. Panes sin levadura, Pesaj. ¿Sí? O sea, cuando decimos Pesaj, Haga Pesaj, viene con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las hierbas amargas, los 7 días de panes sin levadura, el Hametz, toda la explicación, y usted ya sabe, si usted está estudiando con nosotros ya hace tiempo, sabe que me refiero a todo el contenido de la celebración. Entonces, cuando hablamos de Pesaj, hablamos de las consecuencias de Pesaj, no simplemente del 14 Sam. Ahora, lo importante es entender todos estos puntos. Si miramos, el cordero de Pesaj era degollado el día 14 del primer mes, comido esa misma noche, al comienzo del día 15 del primer día de los panes sin levadura, y Pesaj y Hagamatzot fueron en realidad 2 partes de un todo, como lo siguen siendo hasta la fecha. Pero estamos remontándonos a la época bíblica. Para entender los tiempos actuales tenemos que entender el tiempo bíblico. Eso es importantísimo. No podemos aislarnos del mundo bíblico. En algunos casos se lo consideraba así. Le dejo de tarea Ezequiel 45:21. Y en vista de esto podríamos hablar de 5 fiestas anuales y no de 6. Si la consideramos como un todo. Fíjese que dice nuestro verso 3, Sheshet yamim ta'aseh melachá. 6 días puedes hacer tu obra. Ubayom hashvi, Shabbat Shabbaton, Mikra Kodesh, Kol melachá lo tasu, Shabbat iv ladonai. Bechol mobshotehem.
en donde quiera que te encuentres, dice. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar estas expresiones. Si miramos claramente, dice, será Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Reposo. Será de reposo. Literalmente lo que está diciendo Shabbat, Shabbatón. Mucha gente se preguntó por qué 2 veces la palabra Shabbat. Shabbat está conjugado en tiempo pasado, pero Shabbatón está como si fuera un sustantivo. Quiere decir el reposo completo, el descanso completo. ¿Sí? Sábado, tradujeron algunos, por el día señalado. Y sí, déjeme decirle que el sábado que se celebra, el calendario greco-romano, ¿verdad?, corresponde al mismo Shabbat que la Biblia nos habla. No hay ningún tipo de cambio, no existió ningún tipo de cambios en los días. Por el contrario, lo que hizo fue sobreponerse, como todos los calendarios que existen, aunque les conocemos con diferentes nombres, los días y demás, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque los tiempos son exactamente los mismos. El hecho, un decir, que el calendario hebreo esté en el 5700 y tantos años y el otro calendario está en el 2017, no quiere decir, ¿sí?, que sean, por ejemplo, en aquel calendario es el martes y en este es el viernes ya para sábado. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Entonces, el sábado o el Shabbat, como explica claramente, ¿sí?, la palabra Shabbat no significa sábado. Según el contexto hebreo, sí. ¿Por qué? Porque el día sábado en hebreo se dice Yom Shabbat. ¿Sí? No es Yom Shevi. Yom Shevi es un término que utiliza la Biblia para ubicarnos en los tiempos correspondientes. El día séptimo, contando de Yom Rishon, del primer día que es el domingo. ¿Sí? Entonces seguimos. Literalmente, un sábado de observancia conforme al sábado, si queremos traducirlo de esa manera. Pero estamos hablando de un Shabbat. Entendemos que hay un Shabbat semanal, pero también entendemos que hay Shabbat anual. ¿Cómo es eso? Vamos a explicarlo. El Shabbat semanal es diferente de todas las otras fiestas, de todas las convocaciones, por cuanto se originó en la creación. Génesis, Bereshit 2, versos 1 al 3. Mientras que las fiestas, o el Shabbatón, que es el sábado, el Shabbat anual, como le llaman, se originó, sí, a partir del pueblo de Israel. Lo repito, se lo voy a resumir. El Shabbat semanal no se originó a través de la nación hebrea. El Shabbat semanal se originó por la creación de todos los tiempos. Y el otro, el Shabbat anual, se originó en base a la nación hebrea. Es diferente, ¿verdad? Eso es importante, hacer la separación, entender la diferencia uno de otro. El Shabbat del séptimo día, dice Marcos 2:27, fue dado por causa del hombre. Y ahora vamos a explicar esto. Por lo tanto, es obligatorio para los hombres de todos los tiempos descansar y reposar en ese día. Yo le comentaba a una persona el otro día que yo he llegado a la conclusión, o sea, mi forma de pensar y de estudiar y comparar, de leer, que en realidad el hombre está peleado con el Creador, la humanidad en sí está peleada con el Creador. La humanidad le ha dado la espalda al Creador. Y podemos decir que mucha gente se acerca a Él, se acerca al Creador, pero lo hace erróneamente a través de religiones. Y las religiones en realidad son puro entretenimiento, creación del mismo hombre. ¿Por qué digo que el hombre le ha dado, o la humanidad le ha dado la espalda al Creador? Porque en realidad la manifestación divina, si hablamos de tiempos bíblicos, hace muchísimo tiempo que no se ha dado otra vez. Y justamente es por todo lo que el mismo hombre ha abrazado. Cuando digo abrazar no hablo de lo externo, hablo de lo interno. Hablo de los valores, hablo de la evolución, hablo como usted lo quiera llamar. ¿Cómo ve las cosas el ser humano hoy en día? Las limitaciones que tiene, innumerables, limitaciones que tenemos
nosotros como seres humanos, impiden un montón de cosas. La misma sociedad nos impide un montón de cosas. Si usted es parte de alguna religión, no es mi intención faltarle al respeto ni tampoco manipularlo. Pero si usted está compartiendo con nosotros, este espacio es un espacio para el estudio bíblico, para gente que quiere acercarse a la Biblia, que quiere acercarse a lo que el Eterno estableció. Nosotros creemos en Elohim, pero no es un espacio para debatir, ni tampoco para basarnos en religiones. ¿Por qué? Porque la religión en realidad lo que hace es enemistar más al hombre con su hacedor. Quiere decir que en lugar de acercar al ser humano, lo aleja, lo disfraza de una supuesta espiritualidad, pero en realidad no se está cumpliendo lo que comentamos acá del Shabbat semanal. El Shabbat semanal es un precepto. El hombre fue puesto, nosotros fuimos creados para él. ¿Para qué? ¿Para el Shabbat? No, para el Creador. Entonces, si nosotros no cumplimos como seres humanos nuestro papel, por decirlo así, nuestro propósito, no sirve de nada al resto. Ese es el punto. Por eso decimos que el hombre está peleado con el Creador, porque no está cumpliendo realmente para lo que fue creado. Entonces, vivir el propio reino, vivir a mi antojo, vivir realmente bajo mis valores, mis limitaciones, mis temores, mis soberbias, un montón de cosas que pueda tener el ser humano, siempre va a ser un perfecto impedimento para cumplir el propósito del Creador. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque hay que entender la diferencia de los tiempos que el Creador establece. ¿Y para qué existe el Shabbat? ¿Simplemente para dejar de trabajar? ¿Cuál es el propósito del Shabbat en realidad? Si usted estudia conmigo el capítulo 23 a partir del verso 3, se dará cuenta que todo contiene una función. Fíjese, dice claramente, será de reposo. Es obligatorio, decíamos, para el ser humano, no para una religión en particular. Las fiestas anuales están hechas a partir de la formación del pueblo hebreo, ¿sí? Y sabemos que llevan un cumplimiento. Es una figura, cada una de las fiestas lleva una figura, incluso Mesías mismo. Para aquellos que les gusta escarbar en el estudio y decir, ahí hay más, aquí hay más simbolismo, hay más significado, hay más propósito. Sí, todas las fiestas anuales, como así también la fiesta semanal del Shabbat, representa y de alguna o de otra manera está el Mashiach presente en cada una de estas fiestas. El día de Shabbat forma parte de la Torá del Eterno. Forma parte de Aseret HaDibrot, de los 10 mandamientos. La constitución divina, si usted quiere anotarlo, para este mundo. Es lo que el Eterno ha establecido. Fue instituido antes de que entrara el pecado. El Shabbat permanecerá después que el pecado haya sido eliminado. ¿Dónde está esto? ¿En qué me estoy basando? Isaías 66, versículos 22 y 23. Por otra parte, las fiestas anuales tienen una aplicación, ¿sí?, ceremonial, tienen una condición existente y sabemos que muchas personas dirán o llegarán a la argumentación de decir, en realidad es la fiesta de los judíos. ¿Y dónde sacaste eso? Bueno, el libro de Juan dice la fiesta de los judíos. Sí, el libro de Juan está mal traducido. No son las fiestas de los judíos. Quédate tranquilo, que Levítico 23 dice que son del Creador. Que el judío se haya mantenido con la Torá y con las observancias de las festividades, eso es otro. Acá lo importante es quién estableció estas fiestas. ¿Quién puso fiestas? ¿Las puso Moisés? ¿Las inventó Moisés? Daber el Bnei Israel be'amart aleem. Yo, Adonai, diles de esta manera, estas son mis fiestas. Si tiene dudas de esto, Moadai. Moadai. ¿Qué es Moadai? Mis fiestas, dice el Creador. ¿Sí? Y lo traduzco como fiesta para que se entienda. Pero ya sabemos que tienen diferentes significados según los tiempos. Lo importante, leemos este capítulo,
y nos dice cada cosa en su tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo saber los tiempos? A través del conocimiento, a través del estudio, a través de yo ser parte, hacerme parte de todo esto. No estar ajeno y no pensar que eso no me corresponde a mí. Encontramos promesas, encontramos bendiciones, Isaías 58:13, ¿sí? El día señalado, etcétera, etcétera. Podríamos hablar un montón acerca del Shabbat. Pero vamos a ir al verso 5, que dice, Bajodesh Harishon be'arva asar la Jodesh, quiere decir el 14 de este mes, Ven Arvain, entre las tardes, Pesach la Yahweh. Es Pesach para Yahweh, se traduce. Lo pusieron como Pesach es de Yahweh, pero en realidad es para Yahweh. O sea, dedicado a Él. Pesach no fue instituida sino hasta la liberación de Israel de Mitzrayim. Ya lo estudiamos en Éxodo 12:14 y 12:27. ¿Qué conmemora? Conmemora el poder salvador del Todopoderoso demostrado en favor de su pueblo en esa ocasión histórica. Pero así también el Pesach, ¿sí? Pesach Dorot, como le llamamos, que significa el Pesach de las generaciones o el Pesach generacional, habla de una conexión con el Mashiach. Por eso decíamos que es importante ver todo esto. ¿Sí? No solamente es recordar Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, sino a Mashiach y Yeshua. La muerte y la resurrección anunciamos cada vez que observamos Pesach hasta que Él regrese. Seguimos. Todos los seres humanos debemos la existencia al poder creador de Elohim y estamos por lo tanto bajo la obligación de Él de guardar siempre el tiempo establecido por Él. Si es que nos interesa saber el propósito por el cual fuimos creados. ¿Sí? Como ya se dijera, fue instituida como recordativo de la liberación de la esclavitud egipcia, pero fíjese cómo se conecta también con los tiempos actuales. Es decir, que Pesach se vivencia cada año en cada corazón. En el día 10 del primer mes se escogía un cordero para cada casa, según el número de las personas, o si la familia era pequeña, 2 o más familias podían unirse para realizar el sacrificio y comer del mismo cordero. El cordero era guardado hasta el día 14, cuando se degollaba al atardecer. Se asperjaba su sangre, esto ya lo hemos estudiado, pero estoy repasando, en los postes y dinteles de las puertas, Éxodo 12, versículos 1 al 10. Y esa misma noche se comía la carne, pero fíjese que no se comía hervida, sino asada al fuego. Con el cordero solo podía comerse pan sin leudar y hierbas amargas. En tiempos posteriores, este ritual, podríamos decir, sufrió ciertas modificaciones con el tiempo. Hay muchas cosas que han evolucionado, que han cambiado y que ya no son obviamente como los tiempos bíblicos. ¿Sí? Un decir. Si tuviéramos que vivir como en los tiempos bíblicos, tendríamos que andar como la gente se viste en Medio Oriente. Pero usted me dirá, nosotros estamos en Occidente. No tiene ningún sentido que el hombre deje el pantalón y se ponga una túnica y se ponga un turbante, como algunos locos salen por ahí, que parecen más que hebreos. En realidad, aquí el punto es entender que hay muchas cosas que van cargadas de un simbolismo. Nosotros no podemos ser tan literales a la hora de interpretar y de aplicar el valor bíblico. ¿Sí? Cuando digo el valor no es de la importancia, hablo de los valores que nos transmite la Escritura. Entonces, 1 Corintios 5:7 se lo dejo de tarea. El sacrificio por nosotros. Pesaj representa el sacrificio de Mashiach. La muerte, pero también la resurrección. En ese sacrificio no fue quebrantado ningún hueso del cuerpo de Mashiach, dice Juan 19:36. Por lo tanto, no se debía de quebrantar ningún hueso del cordero de Pesaj. Éxodo 12:46, Números 9:12. Sabemos que el cordero era degollado ¿cuándo? El 14 del mes de Nisán. Era comido esa misma noche.
Mashiach murió cuando se celebraba Pesaj, Yohanan 19:14. Y el acto de asperjar la sangre significaba pasar por alto en forma de bondad, misericordia, ¿sí? No de enjuiciar, sino pasar por alto. Pesaj es pasar, ¿sí? Saltear, pasar. Una liberación de la muerte. De hecho, la palabra Yashá, que de ahí viene el nombre Yashua, significa rescatar de un peligro, ¿sí? De un peligro muy grande. Fíjese cómo todo toma sentido en el hebreo. Así también, la sangre de Mashiach constituye un gran simbolismo para la Biblia y para, sobre todo, aquel que entiende y que cree. Porque recuerde que la Biblia es un libro espiritual para gente que cree, no para incrédulos. Entonces, pasar por alto los pecados, Romanos 3:25, el sacrificio de Pesaj fue un cordero, dice Éxodo 12:3. Mashiach también fue el cordero de Elohim, simbólicamente dice Yohanan 1:29. El cordero tenía que ser sin mancha, ¿sí? Quiere decir sin ningún tipo de defecto, Éxodo 12:5. Dice 1 de Pedro 1:19 que Mashiach no tuvo ningún defecto, ¿sí? La carne del cordero debía de comerse, Éxodo 12:7. Y así también tenemos que participar, dice Juan 6:51, del Cordero de Elohim. Por eso es que tenemos que entender el simbolismo bíblico, no ser literales. Hay preceptos que tienen un cumplimiento histórico, uno de estos es el sacrificio del Cordero, pintar los dinteles de las puertas con sangre. Hoy en día no se puede hacer eso. Como así tampoco no se pueden matar y sacrificar animales, ni mucho menos quemarlos. Aunque la Biblia me diga a mí que todo eso es olor grato delante del Creador. Entonces decimos, ¿el Creador cambió? No, los tiempos cambiaron. Él no ha cambiado, los tiempos sí. Por lo tanto, como los tiempos cambiaron, hay muchas cosas que sufrieron ciertas modificaciones. ¿Sí? Si nosotros comparamos la observancia del Shabbat semanal, la observancia de Pesaj anual, ¿no? Actualmente, siglo XXI, no se va a parecer casi en nada al Pesaj que se celebraba en los tiempos bíblicos. Tal vez tenga los elementos, pero hasta por ahí no más. Entonces todo eso es muy importante también entenderlo a la hora de estudiar las fiestas y sobre todo su cumplimiento. Pero bueno, sabemos que Pesaj y Hag HaMatzot están repletas de verdades de un anuncio, ¿sí?, del Mashiach. Al degollar el cordero se tomaba una medida para salvar a los primogénitos, pero la muerte del cordero no bastaba para asegurar la salvación, ¿no? La sangre tenía que ser aplicada en el dintel de la puerta. Entonces Pesaj simboliza la muerte. Él es nuestro Pesaj, dice 1 Corintios 5:7. En el madero aseguró la salvación de todos, pero el madero en sí y por sí solo no salva a nadie. El hecho de que usted tenga una cruz, ¿sí?, o un crucifijo, no sé, eso no salva a nadie, eso es un amuleto. Esa avodat zará es idolatría. No tiene ningún poder mágico eso, ni tampoco espiritual. Entonces, solo hizo posible la salvación, dice Juan 1:12, la muerte del Cordero proporcionaba el medio de salvación. La aplicación de la sangre hacía eficaz el medio provisto. Por eso la gente no tenía que hacer las cosas mecánicamente. Tenía que entender, era gente instruida. El pueblo hebreo es un pueblo, es y será un pueblo de repetición. Enseñanza, instruir, entender y después de que entendí, aplicar. ¿Cómo vas a observar un precepto si no entendiste nada? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a andar preguntando a última hora? ¿Preguntándole qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? No, eso no sirve, eso no llega ni al techo. Acá lo importante es entender, aplicar, y este es el valor bíblico. La Biblia es un libro muy, muy profundo de estudiar y de entender. Por eso requiere tiempo. Y requiere de herramientas de estudio
para poder entender el verdadero propósito. Entonces, una cosa es salvarse de la muerte, otra cosa es tener los medios necesarios para sustentar la vida. Esto lo proporcionaba en forma positiva el comer la carne, en forma negativa el abstenerse de la levadura. Le estoy dando el simbolismo, lo que significa. Por ejemplo, Mashiach, dice Juan 6:51, es el pan vivo que descendió del cielo, del cual los hombres deben comer si quieren vivir para siempre. ¿Tenían que comerse al Mashiach? ¿Eso no es canibalismo? ¿Verdad que no hay que ser tan literal? Entonces aquí lo importante es entender el simbolismo. El cordero debía hacerse entero, dice Éxodo 12:9. Para cada cordero debía haber suficiente número de comensales como para que la carne fuese consumida. Me estoy basando en Éxodo 12. No tenía que sacarse nada de la casa y nada. Lo que aquellas partes que no comerse tenía que ser quemado. Éxodo 12:10, Éxodo 12:46. De la misma manera, el creyente también tiene que asimilar completamente la vida de aquel a quien el Cordero representaba, el Mashiach. Y esto implica la entera identificación del creyente en Yeshua. Y esto no tiene nada que ver con títulos, no tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver con denominaciones, todo eso es perder el tiempo. Acá lo importante es aceptar lo que dice acerca de Él. ¿Sí? Yo no le puedo imponer nada a usted, no lo puedo obligar a creer algo que usted no está convencido. Usted tiene la libertad, como yo, todos tenemos la libertad de creer y de entender o asimilar las cosas según lo que, la realidad en la que vivamos primero, y según lo que hayamos aplicado. ¿Sí? Esto es importante, porque ahí es donde vienen las acciones. Entonces, ¿qué se conmemora? Es todo esto que estamos explicando. ¿Sí? Tristemente, a mí me tocó preguntarle a algunas personas que ya estaban a punto de tomar Pesaj. ¿Qué es Pesaj? No sé. ¿Y qué vas a hacer? Pues tomar Pesaj. ¿Y qué significa? No sé. Entonces, eres una contradicción. Porque los dobles mensajes tienen mucho significado. El dar doble mensaje. Quiere decir doble mensaje, pretender hacer algo cuando en realidad no lo es. Es hipocresía, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Qué es Pesaj? ¿Qué es el Tevilá? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Estás entendiendo lo que es? Sí. Bueno, entonces tienes la libertad de hacerlo. Pero mi obligación, según la Escritura, si no estás o no entendiste nada, no tienes un derecho a nada. ¿Por qué? Porque en realidad es hacerse mal a uno mismo. Eso de disfrazarse de religioso, de comer pan sin levadura, o hacer un montón de kiddushim, eso no tiene ningún sentido si no se entienden las cosas como son. No tiene ningún sentido ir a pedirle perdón a la gente si vas a... No tiene ningún sentido, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuando se aplica el valor, ya entendí, me cayó el 20, entendí, es esto, sí. Entonces ahí hay un cambio en la persona. Entonces la persona puede aplicar lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ya es parte de su vida lo que dice la Escritura. Ya está vivenciando. Hubo una transformación, aunque sea un 15, 25%, pero ya empezó el cambio en su vida. Entonces quiere decir que ya hay un cambio, ya se puede aplicar, se puede trabajar con algo. Cuando no hay un cambio, no tiene sentido hacer esto. Y esto podemos llevarlo a un montón de preceptos, incluso la circuncisión, que no es un precepto de Pesaj. ¿Sí? La circuncisión no es un precepto de Pesaj, la circuncisión es un precepto de la fe. Independientemente de las fiestas y de todo lo que Pesaj. Que la gente espere último momento para circuncidarse, eso es la tontería de la gente. Acá lo importante es entender qué dice Génesis capítulo 17.
¿Cuál es el pacto? ¿Qué significa el pacto? ¿Para qué? Romanos 4. Entonces, no tiene nada que ver con las fiestas. Las fiestas no son el motivo para que la gente se vuelva al Creador. No es así. El Creador no se llama fiestas. Elohim, fiestas. No, no es eso. Para que existan fiestas, la gente primero tiene que ser libre. ¿Sí? Una fiesta es un tiempo. Lo estudiábamos en la perashá de esta semana. Un tiempo, ser libre. ¿Cómo ser libre? Y bueno, ser libre tiene que ver con que yo dispongo de los tiempos. ¿Sí? Yo dispongo de los tiempos, entonces yo soy libre. Pero si el tiempo me controla a mí, entonces soy un esclavo. ¿Cómo puedo decir que soy libre? Seguimos. Lo que queda de aquellas partes no podía comerse, dijimos. Entonces, es importante cómo su símbolo señala tanto hacia atrás como hacia adelante. ¿Qué recordamos? La muerte, pero también la resurrección. Dice 1 Corintios 11:26, hasta que Él regrese. No dice venga, porque venir es por primera vez, hasta que regrese, segunda vez. Mashiach. Versículo 6. Ubahamisha asar yom la chodesh hazeh, Chag hamatzot la Yahweh shivat yamin matzot tochlu. Shivat yamin matzot tochlu. Por 7 días, panes sin levadura. Tochlu, ¿qué es tochlu? Comerán. Imperativo. Coman. Es mitzvah de la Torah comer matzah. La fiesta solemne de los panes sin levadura. Fíjese. ¿Cómo se llama? Chag hamatzot. Chag, fiesta. ¿Sí? Hamatzot. ¿Qué es hamatzot? De los panes sin levadura. Íntimamente dijimos relacionada con Pesaj. Sin embargo, muchas veces la analizamos y la estudiamos independiente de ella. Se celebra esta fiesta con panes sin levadura, primer símbolo de la fiesta. En la práctica se consideraron las dos fiestas como una, dijimos, y los nombres se usan a menudo en forma equivalente. Sin embargo, su propósito era un tanto diferente, porque Pesaj, ¿qué simboliza? Liberación. Éxodo 12:13. Y el pan sin levadura, ¿qué es lo que recuerda? La destreza con la que Israel salió de Mitzrayim. ¿Sí? Porque dice que no dio tiempo a que leuden las masas. Elohim dio indicaciones explícitas en cuanto a la manera de celebrar la fiesta de los panes sin levadura en Éxodo 12, versículo 15. Con respecto a esta fiesta, Shaul dijo, así que celebremos esta fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5:8. Entonces, ¿qué es lo que está aplicando Shaul? Está aplicando simbolismo y contenido de la fiesta. No es simplemente come pan sin levadura, sino estás entendiendo con qué dando al observar eso. La levadura tenía que ser totalmente excluida. Aparece el término hametz, que significa fermentado. ¿Qué representa? Malicia y maldad, según este versículo que acabamos de leer. La falsa enseñanza, ejemplificada en las enseñanzas, por ejemplo, de los saduceos, de los herodianos, de los fariseos, que muchas veces enseñaban bien, pero muchas otras veces también enseñaban torcidamente. Mateo 16:6, Mateo 16:12 y Marcos 8:15. ¿Por qué dice Mateo 23:14 que la levadura de los fariseos es avaricia y es injusticia? Porque en realidad es una de las corrupciones del corazón del hombre. El espíritu, por ejemplo, en el verso 13, del perro del hortelano, ¿sí? El falso celo, verso 15. Estimación equivocada de los valores espirituales, versos 16 al 22. Aquí me los he anotado, hay varios. La omisión de la justicia, la misericordia y la fe, verso 23. El verso 24, la minuciosidad. ¿Para qué tanta minuciosidad? ¿Por qué Mashiach decía, cuelan el mosquito, tragan el camello? ¿Para qué tanto detalle si todo es una hipocresía? Versículos 25 al 28. Intolerancia, versículos 29 al 33. Crueldad, versículos 34 al 36. La levadura de los saduceos
¿cuál era? El escepticismo. Lo resumimos en esa palabra, Mateo 22, 23. Y la falta de conocimiento de las Escrituras y del poder del Creador, dice el verso 29. ¿Cuál era la levadura de los herodianos? La lisonja, la hipocresía, la mundanalidad, versos 16 al 21. Las maquinaciones malignas en contra de toda la gente que es puesta por el Creador. Marcos 3, verso 6. ¿Se da cuenta? Todo eso es veneno, todo eso es corrupción, todo eso es hametz. Y daña el cuerpo. De alguna u otra manera te daña. Verso 7. Seguimos, 23:7 de Vaikra. Vayoma Rishon Mikra Kodesh y Yelahem Kol Melechet Abodá Lo Tasú. Fíjese, trabajo de siervos, dice. Si se dio cuenta, dice Vayoma Rishon Mikra Kodesh y Yelahem Kol Melechet Abodá. Kol Melechet Abodá Lo Tasú. Trabajo de siervos no hagan. El primero y el último día de la fiesta eran días, dijimos, de santa convocación, en los cuales no tenía que hacerse ningún trabajo de siervo. Cada día se ofrecían 2 becerros, un carnero, 7 corderos en holocausto, con su correspondiente minjá u oblación, como decimos en español. Un macho cabrío como ofrenda por el pecado, ofrenda hatat. Números 28, versículos 19 al 24. Se lo dejo para que usted anote dónde nos estamos basando. Verso 10. Daberet beni Israel ve'amarta alehem ki tavou el haaretz asher ani notem lachen utzkartem et, dice, exira va'aveten et omer reshit ketzirhem el kohen. Fíjese lo que explica. Et omer reshit. ¿Qué es omer reshit? La primera gavilla sería, literalmente. Una gavilla por primicias. La presentación de Bikurim es parte de la celebración de panes sin levadura, porque está dentro, es el 16 de Nisan, Bikurim, y la presentación tenía lugar al día siguiente del día de reposo, o sea, el 16 de Nisan, 23:11 de Vaikra. Pesach, Hagamatzot, Bikurim. Bikurim está conectado, es como un cordel unido entre Hagamatzot y Shavuot. ¿Sí? Shavuot es la semana, la fiesta de las semanas. El día 14 de Nisan se marcaba cierta porción de un campo de cebada para ser cortada en preparación de la presentación del día 16. Todo esto se hacía antes. No andaban a último momento preparando el campo el mismo día 15 o a la noche. No. Ellos estaban todo el año preparados. 3 hombres escogidos cortaban la cebada en presencia de testigos, luego de haberla atado previamente en gavillas, ¿sí? Manojos. Luego se juntaban las gavillas en una grande y se las presentaba al Eterno como gavilla de Bikurim, o Mereshit. Además se presentaban al Eterno un cordero macho, perfecto, es decir, sin defecto, una minjá sería mezclada. La minjá es la ofrenda cereal, para aquellos que no estuvieron en el estudio, es con aceite, ¿sí? Y también había libación. Versos 12 y 13. Mientras no se realizase esta ceremonia, Israel no podía usar para su consumo el fruto de los campos. Fíjese cómo estaba conectada con su vida diaria, con su rutina, con su diario respirar, podríamos decir. No podían tocar los campos si no hacían correctamente todo. Por eso sí o sí tenían que estar conectados con los tiempos del Creador. Por eso sí o sí vivían para los tiempos que el Eterno establecía. Esta ceremonia señaló al Mashiach las primicias, luego los que son de Mashiach en su regreso. 1 Corintios 15, 23. Todo está conectado con el 14. Belechem bekali bekarmel lo tochlu ad etzem hayom hazeh ad aviachem et korban Elohechem jukat olam ledorotechem bechol mopshetechem. Fíjese, estatuto jukat olam se traduce como estatuto perpetuo por vuestras edades, o sea, por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca
Adayomazé, hasta este mismo día, explica el texto. Un resumen de todo el rito, digamos, la observancia de Pesaj, recalca las grandes verdades del Mashiach. Pesaj simboliza, repito, la muerte del Mashiach. Como moría el cordero, así murió el Mashiach. La sangre del cordero libró al pueblo de Israel del ángel destructor, ¿se acuerdan? La sangre de Mashiach ahora reconcilia, es un agente de reconciliación a todos los que por la fe se acercan a Él. ¿Sí? Por medio del simbolismo de la gavilla mecida, ¿sí? Pesaj también simboliza la resurrección, Tejiat Hametim, la resurrección de los muertos. El cordero moría la tarde del 14 del mes de Nisan, el día 16, al día siguiente del día de reposo, Bikurim, las primicias, cortadas con anterioridad y eran presentadas delante de Yahweh. Mashiach muere, ¿sí? Está en el sepulcro, como dice Lucas 23, versos 53 al 56, y en Lucas 24:1 habla de la resurrección. ¿Cuándo fue? Shabbat HaKodesh. ¿Sí? Cayó un día de Shabbat. Mashiach surge del sepulcro como primicia, 1 Corintios 15:20, y se presenta en Juan 20 ante la Shejina misma. Al día siguiente de reposo, aquí me estoy basando en Levítico 23:11. ¿Sí? No era día de Santa Convocación. ¿Sí? En realidad simbolizaba, era una importante obra en ese día. Eso es lo que marca, estoy comparando Levítico 15 con lo que marcan los evangelios. Cuando Mashiach resucita, asciende a la Shejina para oír las palabras de aceptación por su sacrificio. ¿Sí? O Corbán, si quieren ponerlo así, Corbán. El Corbán Pesaj, que sería el sacrificio de Pesaj. Pesaj promovía unión. La familia, sus vecinos se reunían para comer el cordero de Pesaj en la época bíblica. Era una comida en común que simbolizaba liberación. La liberación demandaba consagración. Es decir, todo pecado tenía que ser alejado y tenía que ser dejado de lado. No debía quedar ninguna levadura en la casa, tenía que examinarse cada rincón en busca de ella. No se podía aceptar menos que una completa santidad y dedicación al Creador, como dice el Salmo 29:2, Salmo 96:9. Entonces Pesaj siempre ha sido una fiesta solemne. Pero el carácter dentro de ella es Hag. ¿Por qué? Porque es el contenido de fiesta. No es un día de tristeza, no es un día de aflicción. Pesaj representa todo esto, incluso en el antiguo Israel. Entonces, todo esto es importante entenderlo, las bendiciones del Creador, los tiempos establecidos, cada cosa en su tiempo, como decimos. Dice el verso 16, At mimojorata Shabbat Shevit isperu, hamishim yom baikraften miham hadasha la Yahweh. Fíjese, dice claramente 50 días. Claro, este día tiene lugar 50º día después de la presentación de la gavilla, el Bikurim, por eso se conecta, decíamos, con Bikurim. Se empieza a contar del 16 del mes de Nisan, es decir, en el 6º día del tercer mes se conmemora, en este caso en el calendario cae como entre fines de mayo o principios de junio, y el mes se llama Sivan. Sivan, para aquellos que tienen calendario, el Sivan, los primeros días de Sivan, cae la fiesta de Shavuot. ¿Sí? Shavuot. Si lo traducimos al otro calendario, es fines de junio fines de mayo o principios de junio. ¿Sí? Es importante entender también todo esto porque uno dice, bueno, yo no tengo un calendario hebreo y estoy totalmente ajeno a todo esto, no sé cuándo es los tiempos que está diciendo la Biblia.
Pero antes que correr para observar estos tiempos, mejor correr para estudiar y prepararse, y mejor entenderlo antes de hacerlo, ¿verdad? Y esto lo comento para todos aquellos que apenas empiezan a caminar en la fe bíblica y se están apegando a los preceptos del Altísimo. Entonces es importante ver lo que dice, por ejemplo, Éxodo 34:22, la fiesta de la primicias de la siega, se le llama, o fiesta de las semanas, así se le conocía. Claro, muchos usaron el nombre Pentecostés del vocablo griego, pero eso es porque hicieron traducciones al griego, del hebreo al griego. Entonces, del griego a los otros idiomas sale con ese nombre latinizado, ¿no? Y el penta por los 5, ¿sí? En realidad está hablando de un vocablo que deriva 50, ¿sí? A eso se deriva. Entonces aquí, por eso Pentateuco, ¿sí? O Pentecostés, todo viene de una misma etimología, pero en realidad es un vocablo griego. Así como la gavilla mecida era presentada al comienzo de la cosecha, antes de que se pudiera usar cualquier, ya acaba el fin de la temporada de la cosecha. Por eso es importante, y lo vuelvo a repetir, que usted no ignore los tiempos bíblicos. La historia bíblica, la identidad bíblica, para poder entender qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en nuestros tiempos. ¿Sí? Es importante ver todo esto porque de esta manera podemos entender mejor los propósitos de estos tiempos. Tal vez usted me diga, yo no tengo campos, yo no cosecho, entonces yo no tengo que celebrar. No está ligada solamente a eso, ¿sí? Al trabajo del campo, sino que en realidad tiene un valor por sobre todas las cosas espiritual. Y todas son apegadas a los preceptos de la Torá. Como identidad, como nación, como un todo de un pueblo que camina bajo los preceptos y bajo la constitución que el Eterno establece. Entonces, si miramos Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4, vemos que estaban observando, ¿sí?, este tiempo señalado con toda la preparación, como podemos verlo. Fíjese que Mashiach pasó en la tierra 40 de esos días instruyendo y ayudando a sus discípulos, dice Hechos capítulo 1, verso 3. Luego asciende y durante 10 días los 11 discípulos continuaron en oración, continuaron en súplicas hasta que llega Shavuot. En ese día reciben la plenitud del Espíritu, dice Hechos 1.8 como Hechos 2.4. En Shavuot la labor de los Talmidim se sumó a la de Mashiach y el resultado fue para el reino de Yahweh, que se cumplió el propósito por el cual Mashiach también tuvo el tiempo de instrucción. ¿Sí? ¿Cómo va a haber guianza del Ruach Elohim, del Espíritu de Elohim, si no hay una preparación? ¿Es que el Espíritu los guiará a toda verdad? Sí, el Espíritu guiará a aquellos que se dedican a escudriñar y estudiar y a vivir de acuerdo a lo que establece. Si no, no hay ningún tipo de dirección. Por eso dice la Escritura, prueben todos los espíritus. No vaya a ser que estén confundidos. Entonces, todo esto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, explica Shaul en Efesios 4:8. Aquellos cuyos sepulcros fueron abiertos en el momento cuando Mashiach murió y salieron de los sepulcros, dice el texto, Mateo 27, versos 52 a 53, ascendieron con él al cielo y fueron entonces presentados como una especie de primicias de la resurrección. Esto fue algo impresionante. ¿Hay un simbolismo? Bueno, simbolismo hay por donde lo veamos, pero en realidad aquí vemos cumplimiento también. Es como un sello de parte del Creador que está afirmando cada uno de estos tiempos que desde antaño de Levítico capítulo 23 ya estaban anunciados. Dice el verso 22 en nuestro estudio, Uvkurtsehem
et ketziratzehem lo tejale peatzadeja bekurtzeja velek tzirja lo telaketleani belagerta zobotam ani yahweh Elohim. Ani significa pobre. ¿Sí? No ani de leani, no ani de yo, pronombre personal, sino de ani, del humilde, del pobre, desválido. Fíjese que el pobre en el verso 22 se repite la instrucción que vimos de Levítico 19, 9 y 10. Y era apropiado que se dedicara especial atención al pobre, al extranjero, en una época cuando había abundancia para todos. ¿Por qué? Porque es la época de la cosecha. ¿Sí? En la época de la abundancia no hay que mirar para otro lado. Fíjese todo lo que nos marca la Escritura, el propósito, el porqué, ¿no? Dice el verso 24, Daver el Bnei Israel lemor bajodesh shevi Behad la Jodesh, y ye lachem Shabbatom sichrom teruah mikra kodesh. O sea, al son de trompetas, la aclamación, ¿verdad? El día de la aclamación, así se llama Yom Teruah. Eso es lo que significa. El primer día del séptimo mes, o sea, Tishri, día de reposo. En ese día, desde antaño, se tocaban las trompetas, porque se avecinaba el día de la expiación. Los primeros 9 días del mes eran días de preparación para esa ocasión. Todo el pueblo se detenía y meditaba y reflexionaba en los caminos del Creador. El primer día del séptimo mes del calendario era el día, ¿sí?, para los que celebraban, de acuerdo, y esto estoy hablando posteriormente, ¿no?, en la época de Moisés. Yo le estoy hablando en todo lo que, por eso hubo modificaciones. Y por eso mucha gente dice, ¿por qué hay 2 calendarios hebreos? No, lo que pasa es que uno le llaman el civil y otro le llamaron el religioso. El civil en realidad es el que celebran los religiosos, que es el Rosh Hashanah del 1 de Tishri. ¿Sí? Lo llaman el Rosh Hashanah. En realidad ese no es el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el 1 de Nisan, conforme al texto bíblico. Entonces, por eso decimos que muchas cosas fueron incorporadas y se empezaron a ver las cosas de otra manera. Se le empezó a dar otro enfoque. ¿Por qué? Porque el pueblo también empezó con otro tipo de tendencia. Sobre todo lo que, vamos a decir, arruinó de alguna manera, lastimó un poco el corazón del pueblo fue el cautiverio babilónico. Sí, mucha bodaz zará se pegó al pueblo, consciente e inconscientemente, muchas cosas trajo el pueblo judío de Babilonia y de alguna manera también marcó mucho de lo que, bueno, según la tradición rabínica enseña erróneamente, y eso fue también lo que puso más, digamos, condiciones para la venida del Mashiach. Y esa fue también la perfecta excusa para no aceptar las verdades abiertamente, como hubiera sido en otro tiempo. Pero bueno, el Creador sabe hacer todas las cosas. Y entendemos que aquel que aceptó a Yeshua y aquellos que proclamaron, judíos todos, claro, los discípulos, fueron vasos útiles, testimoniaron y dejaron escritos todas las y el propósito sobre todo de Yeshua. Pero mayormente mucha gente lo puso por todos los que el mismo Talmud trajo desde Babilonia. ¿Por qué no le pusieron el Talmud a Yehudim y no el Talmud babilónico? Bueno, ahí lo dice todo, ¿verdad? Pero lo importante es entender que Yom Teruah no es el año nuevo, ¿sí? No es el año nuevo, es un tiempo establecido previo al día del perdón, así le llamamos, el día del Yom Kippur, ¿sí? Exactamente 9 días antes se observa, que es justamente cae el Rosh Hodesh. De igual manera usted puede estudiar todos estos temas con más detalles en nuestro canal de YouTube. Le invito a visitarlo, a suscribirse. El verso 29, fíjese que menciona
La persona que no se aflige será cortada. Ya lo hemos explicado esto en varias oportunidades. Porque el día de expiación es un día de juicio. Y aquel que no toma en serio lo que es con carácter de juicio, ¿sí? Quiere decir, porque cualquiera que no se aflija su alma, benihrat a nefeshaya. Esa alma será cortada, esa persona será cortada. Y fíjese el valor espiritual que tiene cuando dice nefesh. No está hablando simplemente de una persona, está hablando del contenido espiritual que cada persona tiene. Le dejo de tarea Génesis 17:14 y Éxodo 12:15. Si un hombre trabajaba en ese día, el Eterno lo destruiría. Fíjese a tal punto del respeto y la dedicación. Por eso es que las personas en los tiempos bíblicos se convertían en atalayas. ¿Cómo en atalayas? No es que salían gritando y anunciando, sino que ellos mismos se cuidaban unos a otros. Y la importancia de esto era mantener vivo el vínculo del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel ha sido, es y será siendo atacado de todas partes. Para que desista una vez por todas de observar lo que el Eterno le está. Entonces, ellos tenían la obligación de informar, comunicar. Es decir, si él no lo observa es su problema. No, ellos entre sí. Por eso que existe la expresión Kol Israel Arebin Zelozeh. ¿Sí? Kol Israel Arebin Zelozeh. Significa, todo Israel es responsable uno por otro. Quiere decir que cada uno vela uno por otro y se ayudan. Entonces es importante ver todo esto, cómo se va formando el pueblo a través de los tiempos. Capítulo 23 de Levítico. Dice el verso 34, 23-34, seguimos avanzando. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. La última fiesta del año generalmente se celebraba durante el mes, podríamos decir, hoy sería como octubre, ¿sí? Octubre, el mes de octubre, luego de haberse completado la cosecha y de haber recogido todos los frutos. Una ocasión de mucha alegría, felicidad para todos. El día de expiación ya había pasado. ¿Por qué? Porque fue el día 10. Y el día 15, después, 5 días después, ¿sí? Podríamos decir dentro de la misma semana, ¿sí? Hablándolo simbólicamente, todo eso era dejado de lado, los pecados fueron confesados, se abandonó todo lo malo, una limpieza hubo en el pueblo, los israelitas estaban meusharim, felices. Y entonces se hallaba la expresión de la fiesta de Sukkot. Por eso es que dice incluso que en la época del templo de Salomón, la fiesta de Sukkot la celebraban de una manera impresionante. Una fiesta sin igual. Una fiesta que en los tiempos bíblicos, ¿sí?, realmente se cumplía el objetivo de ese tipo de fiestas. Hoy en día lo que se hace es puro circo. Hoy en día es puro brincar, pero en realidad ni siquiera hubo arrepentimiento en Yom Kippurim. ¿Para qué hacer tremenda fiesta? Qué pesimista que está usted hoy, me dirá. No es pesimista, es realista. Lo importante de los tiempos memorables, bíblicos, la gran estaba llenísima de gente. Se hacía el famoso Simchat Shuvah, ¿sí? Derramaban agua, sobre todo el día séptimo, que se llama Hoshana Rabbah. La gran Hoshana se traduce, ¿sí?, por el Hoshiana. Las danzas, las antorchas en los patios del templo, todo eso es algo que nunca más se volvió y se volverá a repetir. ¿Por qué? Porque eso fue parte de la historia de nuestro pueblo Israel. El templo de Jerusalén formó y cumplió con el propósito
mientras el Eterno estableció. No vamos a echarle la culpa a Tito, emperador de Roma, no vamos a echarle la culpa al paganismo, no vamos a echarle la culpa a todos aquellos como Nerón y otros reshaim perversos, que de alguna manera la historia lo presenta como que ellos fueron culpables de detener. No es así. En realidad, todo cumplió un propósito hasta donde tenía que estar. Por eso es importante ni hablar de más, ni tratar de planificar de más en esto del templo de Jerusalén, sino observar dentro de lo que está a mi alcance. Muchas personas me han preguntado, ya hace tiempo, ¿no? Diferentes épocas, si las fiestas se celebraban en Jerusalén, todo esto que estamos estudiando de Levítico, ¿por qué hoy en día se siguen celebrando en la diáspora? Están tan lejos de la tierra de Israel. Eso no es un motivo para detenernos, porque está escrito, y así fue aceptado. El pueblo sería esparcido, no solamente, sino, no la cautividad egipcia que fue profetizada a Abraham, ¿no? Sino posteriormente. El Eterno ya sabía que el pueblo iba a ser disperso. Y cuando hablo de las dos grandes diásporas, del reino del norte y del reino del sur, hablamos de asimilación, pero así también hablamos de identidad y de cómo el pueblo de Israel, estando en diferentes puntos del planeta Tierra, siguió observando las fiestas con mucha entrega. Y claro, usted dirá, no es fácil vivir en Occidente, vivir, en los Estados Unidos, vivir en México o en otros países de Latinoamérica y celebrar las fiestas cuando la sociedad trabaja en contra para que uno pueda dedicar estos tiempos. En realidad es un gran desafío, pero no es tampoco echarle la culpa a las condiciones. Está escrito, la celebrarás en donde quiera que te encuentres. Porque el Creador ya estaba anticipando a través de Moisés que el pueblo sería disperso. Pero así también que a través de esa dispersión o esa diáspora, muchos extranjeros abrazarían la fe bíblica. Entonces el Creador sabe hacer todas las cosas. Eso es lo único que entendemos de todo esto. Y no vamos a agregar nada más para no crear contradicciones o sentimiento mal de parte de algunos oyentes. Lo importante es entender que las fiestas se tienen que celebrar primero aquí. Puedo hacer mucho circo, puedo hacer mucha propaganda, pero si en realidad no está aquí, ¿de qué sirve todo eso? Usted ya ha vivido la experiencia varios años. ¿Quiere seguir en lo mismo? Piénselo. Lo importante es vivenciar espiritualmente cada uno de estos tiempos. Y no hay mejor manera, y está escrito en la Torá, que no solamente harás, sino entenderás. ¿Sí? Hacer sin entender no es una bendición completa. Y nosotros queremos la bendición completa. La doble verajá. La primera es la de entender. Y es una verajá entender el valor espiritual. Pero después tener la oportunidad de poder ejecutarlo y llevarlo a la práctica. Que ahí completamos con la segunda verajá. Esto es importante entenderlo en la observancia de las fiestas. Y quise tomarme también este tiempo para explicarlo, ya que hay mucho revuelo, podríamos decir, con el tema de las fiestas de Levítico 23. Las ramas, nos explica nuestro verso 40, que se usaban para hacer tabernáculos o cabañas o tiendas, todo eso explicado, ¿verdad? Pero llevaba un simbolismo tan importante, tan importante. Fíjese que Mateo 8:11 dice, vendrán muchos del oriente, vendrán del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Sí? Y esto de alguna manera lo podemos ver como un Sukkot. Y sí, es una fiesta que nos habla también del reino de Yahweh. Podemos verlo también en diferentes profetas que lo ponen, como por ejemplo Zacarías, ¿sí? Que habla de esta fiesta de una manera tan impresionante. Pero fíjese lo que está escrito en Mateo 8:11. La fiesta de Sukkot
conmemora ese tiempo cuando Israel vive en tiendas en el desierto durante esos 40 años de peregrinaje, Deuteronomio 16, verso 12 al 15. Y es bueno recordar cómo el Eterno nos fue guiando, nos cuidó. Es bueno traer a memoria de dónde nos sacó. Es bueno traer a memoria el agradecimiento por saber que hubo un trabajo detrás. Y no ha sido nada fácil. Tal vez costó muchas lágrimas. Tal vez costó muchas situaciones X. Porque cada vida es un mundo. Pero lo importante es que no tenemos que quejarnos de los caminos por los cuales Él nos ha guiado, o tal vez hoy nos encontremos. ¿No sería bueno pensar en las múltiples bendiciones que el Eterno ha derramado sobre nosotros? La manera tan maravillosa que ha guiado nuestra vida, como lo sigue haciendo. Todo es gracias a Él. Incluso decíamos al iniciar el estudio de hoy, gracias por la oportunidad que nos da también de poder transmitir este estudio y de poder compartirlo a través de los medios. Si así lo hacemos, sentimos más aprecio, sentimos más gratitud hacia el Creador. La gratitud es parte vital de nuestra fe. La ingratitud no. Entonces, todas las fiestas se conectan perfectamente con un pasado, un presente, pero también un futuro por venir, el cual nosotros también somos responsables, ¿verdad? Lo importante es entender que este capítulo 23 marca la diferencia también entre aquello que se conocía y aquello que a partir de hoy pasa a ser parte de tu identidad, parte de quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Vamos a agradecerle al Todopoderoso por la oportunidad que nos dio de compartir con ustedes este capítulo 23 de Vaikra, el cual les ruego que puedan repasar y reestudiar y revisar y compartirlo con otros. Vamos a agradecerle al Todopoderoso. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos diste de poder estudiar, de poder reflexionar la importancia espiritual de cada uno de estos tiempos establecidos, diferentes acontecimientos, diferentes situaciones, algunas más difíciles que otras. Y sabemos que es parte de nuestra historia también, porque hemos aceptado tu palabra. Te pedimos, Boreolam, que sigas dirigiéndonos, instruyéndonos, por sobre todas las cosas, que antes de poder salir corriendo para celebrar una fiesta, nosotros podamos detenernos para reflexionar, para entender y para valorar también, primeramente, nuestra vida. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, Abba Kadosh, gracias por esa decisión individual que tenemos de poder obrar para bien o para mal. Te pedimos que nuestras manos sean bendecidas, dirigidas a toda buena obra, a toda obra bajo tu escritura, que sea dirigida por tu palabra. En el nombre de Yeshua, HaMashiach. Muchas gracias. Amén.